Bueno, hace varios días, varias semanas se está hablando de un tema muy importante que tendría que también trascender el fútbol, ¿no? Empezamos por el fútbol y nos parece que está bien, parece que podríamos ver qué pasa en las instituciones escolares, qué pasa en todos los ámbitos de la sociedad. En el fútbol se da una clave de por qué hay abusos sexuales en las inferiores y es de eso de lo que vamos a hablar con un exjugador de primera, un técnico de un equipo que jugó la Copa Libertadores, con un tipo que tiene mucha experiencia en el fútbol y que además fue el encargado de coordinar las divisiones inferiores del Club Atlético Talleres de Córdoba. Nos acompaña Mario Ballarino. Mario, ¿qué haces? Hola Tomás, buenas noches. ¿Todo bien? Un gusto estar acá. Sí. Bueno, igualmente Mario, ¿cómo es dirigir una división inferior? ¿Cómo es coordinar? ¿Cómo llegan los pibes? Sí, coordinar divisiones inferiores cuando no tenés los medios necesarios es muy complicado. ¿Qué quiere decir los medios necesarios? ¿Qué necesitas? Sí, porque a veces los clubes no tienen el presupuesto acorde como para poder llevar adelante o darles a los pibes que uno va sumando una contención como debiera ser. ¿Qué, por ejemplo, qué es lo principal que se necesita para un chico que viene a las inferiores? Fundamentalmente vos tenés que tener en cuenta que al pibe lo sacás de un lugar, en la mayoría de los casos, donde su educación, su formación no ha sido lo ideal. Ajá. Te chocas con cosas que no lo podés creer. ¿Por ejemplo? Y hay lugares de extrema pobreza, familias numerosas, padres que golpean a sus hijos, a sus esposas, prostitución, promiscuidad. Pero ¿Es un alto porcentaje de pibes que llegan de esos hogares? No diría alto, pero sí una gran mayoría, digamos, un 50% para darte un... Bueno, un 50% es mucho, Mario, más ¿no? o menos, sí. Es mucho. ¿Y eso por qué? Porque vos cuando eras coordinador de la división inferiores, por ejemplo, de Talleres, llegaba a la casa de la familia, iba a conocer el ámbito. Normalmente se hacen las pruebas, los chicos quedan y una vez que se incorporan, uno empieza a tratar de solucionarle los temas que hasta donde uno puede llegar. Esto que sale a la luz ahora, si vos te vas a la casa de cada uno de esos pibes, te vas a dar cuenta de por qué tienen este tipo de conducta. Con la necesidad, digamos. Seguro. El club que, en tu caso particular, ahí que los pibes estaban mal alimentados, que no tenían indumentaria, ¿cómo era la cosa? Cuando te llegan al club, la gran mayoría le tenés que dar todo. No tienen ni botines ni indumentaria, seguramente no han ido a la escuela. La formación en su familia no es la acorde que puede tener un chico en una familia más pudiente, que puede concurrir a la escuela. ¿El club le tiene que pagar la comida? ¿Le da la comida al pibe o no? Los casos de chico pensión, sí, le das la comida, le das el alojamiento, lo tratás de llevar a la escuela, lo tratás porque es difícil que cambiarle su vida en tan corto tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil llevar a la escuela? Y porque son chicos que generalmente no estudian o han venido sin una preparación antes. O sea, que es una mentira eso de que si no estudia no juega al fútbol. Sí, no, vos estás ahí para sacar jugadores de fútbol. Claro. Le propones, lo tratás de ayudar hasta donde vos más podés. Claro. Si el chico decididamente no quiere ir a la escuela, seguramente los padres tampoco les interesa si van o no, solamente quieren que el chico llegue a jugar profesionalmente para poder obtener un rédito económico y salvar a la familia. Contame qué te pasó primero en los inferiores de Huracán, cuando vos jugabas en Huracán de Córdoba, ¿cómo fue la mano? Sí, yo te contaba un poco que esto de este tipo de personas que se acercan a pibes que juegan al fútbol es de hace muchos años. Operan esta gente tratando de llegar a algún pibe que de las inferiores, de la pensión en estos casos, y si este chico prende o lo pueden agarrar de alguna manera por comentarios y demás, va sumando a otros. Eso te pasó también en Talleres, ¿no? Me pasó en una ocasión con algunos pibes de la pensión, lógicamente lo pude solucionar al tema. ¿Cómo lo solucionaste? Y fundamentalmente ubiqué cuál era la persona que estaba tratando de llegar a los pibes. Y después lo hablé pibe por pibe en particular. ¿Cuántos pibes eran? Eran tres. Yo creo que si no podía llegar yo a solucionar este tema, seguramente
la necesidad económica que van teniendo los chicos, la falta de posibilidades del club de solucionarle a todos, porque es muy difícil un club poder solucionarle a todo la vida, es muy difícil. Y pero si vos apostás al jugador de fútbol, después en algún momento le das rédito al club, digo, eran 50 pibes en ese momento, ¿no? Y sí, yo he tenido entre 30 y 90, pero sí, en algún momento puede haber sido 50, pero vos no tenés solamente eso... 30 o 90 según el caso, tenés otros cientos que viven en sus casas. ¿Qué años tenían los pibes eso que iban a buscar los muchachos estos? 16, 17, otro 18. ¿Había uno más chico? No, estaba cercano a cumplir 16. ¿Qué hiciste? Bueno, a uno que estaba en el plantel profesional lo pude ubicar en un departamento que el club ya le daba a otros chicos que estaban en el plantel profesional. Lo pude ubicar ahí. Lo pudiste sacar, digamos, de ese contexto. Lo tengo que sacar de la pensión. Yo le tengo que dar un ejemplo a los demás chicos que están ahí. Claro. Por ahí puede sonar injusto las decisiones que uno toma, pero tenés que marcar con hechos. Pero si que estás eso atento, no se puede hacer. pero está bien, pero si vos estás atento te das cuenta que hay abuso en la pensión, digamos, ¿no? Sí, seguramente sí, porque tenés muchos lugares donde sacar información. Claro. Vos tenés el técnico de las divisiones, tenés un profe, tenés el utilero donde los chicos hablan mucho, el médico, el kinesiólogo, la gente que le da de comer. Psicólogo no hay, ¿no? Y psicólogo, nosotros teníamos algunos que eran hinchas, que colaboraban con alguno en particular, y normalmente se lo das al que mayor posibilidad tiene de llegar a la primera división. Vos no le podés poner un psicólogo a cada uno, que debiera ser lo ideal. Si te pasó en Talleres a vos, si a vos te pasó en las inferiores de Talleres, ¿es raro que pase en Independiente, en River y en algún otro club de Argentina? No, no es raro. Seguramente este tipo de gente trata de penetrar en los lugares donde los chicos son vulnerables y donde pueden obtener lo que ellos buscan. Claro. Está en uno en tratar de que eso no ocurra. Yo estaba muy preparado y sabiendo que podía ocurrir. Por eso que uno para saber qué pasa permanentemente tenés que estar preguntando, recibiendo informes de los técnicos, hablar con el utilero, hablar con la pensión. Normalmente estos casos se comentan internamente porque incluso hasta los pibes a veces lo toman como una picardía, no lo ven. Al tener una vida tan triste, tan oscura en la que han vivido, quizás estos hechos para ellos son normales. Lo que para nosotros es grave, para ellos puede llegar a ser un hecho más en su vida. Eso te decían los pibes. Y uno me dijo que yo no me tenía por qué meter en la vida privada de él. Y yo le tuve que decir, mira, ¿Estaban presionados por las personas que lo van a buscar? Digo, ¿están amenazados? No, en estos casos no. Yo no he tenido casos que lo hayan obligado a hacerlo. Sí han ido buscando un rédito económico, seguramente, sí. Claro. No tenían los medios, el club no se los podía dar, los buscaban de esa manera. En ninguno de los casos vi que estuvieran presionados. ¿Qué le decía a un padre que tiene que dejar su pibe en una división inferior, en una pensión? ¿Qué le decís? Fundamentalmente que el día que lo tengan que mandar, esté seguro de que ese pibe tenga la fortaleza para evitar caer en este tipo de cosas, que es una de las cosas que puede caer. Le van a ofrecer drogas, le van a ofrecer... Imagínate vos estos pibes que no tienen necesidad o no encuentran la salida en el fútbol, pueden tomar el camino equivocado en cualquier momento. Porque la mayoría de esos pibes queda fuera del sistema del fútbol y también. Seguro, digamos, ¿no? Uno está acostumbrado a ver a los que llegan, pero la tristeza que te ocasionan todo lo que queda afuera no se compara ni se iguala a los que llegaron a jugar. Claro, es increíble porque el fútbol genera también después chicos que no saben hacer otra cosa que eso, que jugar al fútbol. Y entonces, ¿qué pasa con esos pibes que no estudiaron porque no los obligaron y que no llegaron a primera, que son la mayoría? Es muy triste para uno que les toca en esos puestos decirle que no van a tener esa posibilidad o que no les da su condición futbolística para llegar, y debe ser desesperante para un pibe no haber podido lograr su objetivo y tener que volver normalmente a lugares de donde salieron, que realmente debe ser una frustración muy grande. Pero bueno, no se puede solucionarle la vida a todos. La verdad a mí me entristecía mucho el trabajo, por eso en algún momento decidí no poderlo hacer o no hacerlo más porque no podía, no tenía cómo solucionar la vida a todos. ¿Te hace mal la pobreza? Sí, te mata. Cada pibe de estos que uno ve que tiene problemas, seguramente vas a su casa
y va a encontrar una realidad muy triste, que vos no se la va a poder solucionar, que quizás va a intentar por todos los medios salvar a ese pibe. Y la familia, ¿quién la salva? Es muy, muy duro. Tener que tener mucha insensibilidad social para poder ver eso, no solucionarlo, o no poder solucionarlo, y irte como si no pasara nada. Es muy complicado. ¿Estás emocionado, Mario? Y me pone, sí, me recuerda muchas cosas feas, sí. Me has contado cosas tremendas cuando llegas a la casa de los pibes, ¿no? Digo, ¿el club debe conocer de dónde vienen los pibes o no? Y para intentar solucionarle la historia tenés que ver qué hace cuando no está en el club, a dónde vuelve, dónde duerme, si pasa frío, si pasa hambre. Muchas cosas no te la cuentan ellos porque seguramente le puede dar vergüenza en algún momento. Pero cuando vas y ves la realidad, los hechos hablan solos. Mario, muchas gracias por haber venido. Sé lo que te cuesta venir de Córdoba acá, sé que te ha hecho un tiempo porque querías comentar esta situación y sé que te duele la pobreza porque me lo has dicho varias veces. Gracias, Mario, en serio, viejo. No, gracias a vos por la invitación. Muchas gracias. Bueno, seguimos, Miguel, seguimos con vos, dale. Como te estábamos mostrando, uno de los temas más calientes de la semana fue la presencia del ministro de Finanzas, Luis Caputo, que fue al Congreso a tratar de dar explicaciones sobre los negocios que tiene con la deuda. Son negocios multimillonarios. Ricardo Jaime, José López, que están en cana, son ladrones de celulares, al lado de la situación que tiene el ministro de Finanzas, Luis Caputo. Como Caputo no puede explicar demasiado qué es lo que hizo y no puede hablar sobre las empresas a su nombre, en un momento se sintió acorralado. Le mandó un mensaje por escrito, un papelito a la diputada Gabriela Cerruti, en el que le puso: mis hijas tienen 11 y 13 años, no seas mala. Caputo, Toto, vos no seas malo. Este fue el escándalo en el Congreso. Y yo la verdad le mandé un papelito, es cierto, a la senadora sin ninguna, a la diputada, perdón, sin ninguna mala intención. Nosotros pedimos interpelación, pedimos juicio político, creemos que las pruebas ya están en la justicia, están en la Oficina Anticorrupción. La deuda es esencialmente eso, es el reflejo del déficit. Lo que nosotros tenemos que bajar es el déficit. La SEC no dice que usted era fiduciario. La SEC dice que usted era dueño de Noctua. Aclaro que el tema de las offshore no es delito. También preguntaba Axel si el tema de las offshore es un delito. No, claramente no es. El único tema es tenerlas declaradas. Siéntese, por favor. Si no hay orden, levántola. Si no hay orden, levanto. Caputo manda un mensaje, ¿no? Manda a su secretario y además me hace seña y me señala que agarre el papelito que me está mandando su secretario, mandándome un papelito que dice: mis hijas tienen 11 y 13 años, no seas tan mala, y una carita. ¿Por qué meter a los hijos de Caputo en esta... ¿Pero la referencia la hace Cerruti o el pueblo del papelito? Porque yo la referencia no la escuché de Cerruti. Entonces, Caputo le contestó: tengo 2 hijas de 13 y 16 años. Es la contestación que hace un padre que siente de por qué se mete... Pero escúcheme, diputado. Siéntese, por favor. Por favor. Usted reaccionó, se levantó y... A ver, soy una diputada, no puede mandarme un papelito en el medio de una sesión pidiéndome que no sea tan mala. No sé quién es, no lo conozco, es un funcionario público. Tiene que rendir cuentas, estaba mintiendo desde el primer momento. Si no hay orden, lo levanto. Lo levanto. Caputo vino acá como un ser humano, como un funcionario, como un demócrata, y es un ejemplo lo que hizo Caputo, porque es lo que corresponde. Por lo tanto, si a mí se me hubieran metido con mis hijos, cuando vine a cumplir, hubiera contestado de la misma manera. Yo no sé cómo es usted con sus hijos. Yo lo escuché con el tema de los hijos a Cerruti. Por lo tanto, muchachos. ¿Qué se metió Cerruti con los hijos de Caputo? Le dijo: pensá en tus hijos. Lo que él hizo fue banalizar
digamos, de alguna manera, superficializar la charla. O es una amenaza, o es una banalización, o es lo que vos quieras, como lo quieras llamar. Es machista, es tilingo, es misógino, es todo eso. El ministro me mira y me dice que agarre el papelito. No, el secretario no me dice nada, me da el papelito, el ministro me hace seña y me dice que agarre el papelito. Es un acto de violencia de género. No, lo hizo todo. Aparte lo hizo con Ahora, pero ¿por qué le manda un papelito a usted con el tema de los... No tengo la menor idea. Supongo que porque escribí libros sobre ellos y porque sabe que iba a... ¿Cómo interpreta ese mensaje? Más allá del texto ¿Quién no quiere responder? ¿Quién no quiere responder? ¿Que quiere que nos conmovamos porque acaba de decir Popó que había perdido plata? Que explique cómo duplicó su patrimonio en el primer año que estaba en el gobierno. Eso es lo que tenía que explicar. Bueno, el ministro pide levantar por el tema del compromiso. Eso, es de infantilismo, de canchero, de creer que así iba a lograr que yo no dijera, de que estaba nervioso, porque se habían dado una cantidad de situaciones. Ellos de todas maneras querían levantar esta sesión a las 13, o sea, Amadeo sabía que a las 13 tenían que levantar y lo hubieran levantado, no necesitaban ninguna excusa y de hecho había contestado lo que quería y lo que no quería no lo contestaba. Esto iba a terminar de todas maneras media hora, 45 minutos después, nosotros íbamos a decir que no contestó nada, él iba a salir y iba a decir que había contestado todo, como sucede en estas cosas acá en el Congreso.